Y después de que el protagonista saliera de comer con los chicos, pasaron unos días, y la chica de cabello rosado estaba haciendo ejercicio, y al mirarse en el espejo, se quedaba algo sorprendida, diciéndose que se sentía como si hubiera cambiado por completo, diciendo que debía ser por los ejercicios que el protagonista le hacía hacer. Y en ese momento, una persona estaba detrás de ella, y la chica de cabello rosado, volteaba a ver rápidamente, y era una persona con una caja en la cabeza. Y esto asustó a la chica de cabello rosado, preguntándole toda asustada que si quién era. Y era una chica que estaba llorando, pidiéndole que le ayudara a salvar a su hermano. Y le contaba que habían perdido a sus padres cuando eran niños, y que su hermano intentó llenar ese vacío que sus padres habían dejado, y que incluso ahorró para enviarla a estudiar al extranjero. Y cuando regresó graduada a Corea hace unos días, notó que su hermano estaba raro, y que decidió disfrazarse y lo siguió. Pero la chica de cabello rosado le decía que no había necesidad de que se escondiera en el gimnasio. Pero la chica de cabello amarillo le decía que no, y que lo había visto claramente con sus propios ojos. Y la chica de cabello rosado le preguntaba a quién había visto, y la chica de cabello amarillo le decía que había visto al líder de la secta que utilizaba ropa interior de tigre, diciéndole que estaba segura de que le había lavado el cerebro a su hermano. Pero la chica de cabello rosado se decía que estaba hablando del protagonista, y aún así, le decía que en el lugar donde estaban era solo para ejercitarse, diciéndole que estaba malinterpretando las cosas. Y en ese momento, escuchaban un ruido y la chica de cabello rosado fue a ver con la otra chica. Y eran unos hombres levantando pesas, pero detrás de una cortina veían la silueta de un monstruo asesinando a alguien. Y en ese momento, entraba la chica de cabello rosado, preguntando qué estaban haciendo, y eran 4 hombres con maquillaje en toda la cara. Y esto asustó a la chica de cabello rosado, y uno de ellos le decía que había llegado su momento, y cuando parecía que iban a agarrarla, salieron corriendo rápidamente. Pero la escena que habían dejado era como una escena de crimen, y esto sorprendió a la chica de cabello rosado. A la otra se le salía el alma, preguntándose la chica de cabello rosado quiénes eran esos tipos. Ambas decidieron seguirlo, y se preguntaban por qué se detenían. Y era una anciana con una gran mochila en su espalda, y uno de ellos le decía a la anciana que le diera su mochila, y la chica de cabello rosado le gritaba a la anciana que tuviera cuidado, pero los 4 hombres con maquillaje simplemente le ayudaron y la anciana les daba las gracias. Sin embargo, estos simplemente le decían a la anciana que se fuera al infierno, y esto mantenía confundida a la chica de cabello rosado, preguntándose quiénes eran. Mientras continuaban siguiéndolos, a un niño se le había quedado trabado su balón de fútbol en un árbol. Y en ese momento, llegaban los 4 hombres con maquillaje, y la chica de cabello rosado quería intervenir, pero el hombre con el cuerno rojo logró pegarle, pero al árbol, para que el balón de fútbol cayera. Y entonces uno de ellos le entregaba el balón al niño, y la chica de cabello rosado, se preguntaba una vez más, quiénes eran en realidad esos tipos, dejándola aún más confundida, diciendo que debían seguirlos hasta el final. Y llegaban a un lugar donde había un montón de gente con capucha reunida, y entre ellos murmuraban, y sonreían malvadamente. Y en ese momento, veían que alguien le estaba pagando dinero al de seguridad para poder entrar, y entonces, en ese momento, la chica de cabello rosado, se disfrazó con la chica de cabello amarillo. Y cuando iban a pasar, la chica de cabello amarillo se pegaba un porrazo contra la pared, quedando toda pasmada. Ya cuando entraron, 4 personas encapuchadas estaban en la tarima, y uno de ellos sonreía malvadamente, diciendo unas palabras a todos los hombres encapuchados. Y la chica de cabello amarillo decía que esa era la voz de su hermano. Y en ese momento, entraba una persona con una camilla, y el hombre que había entrado iba a quitarse el saco que traía en la cabeza, y era el protagonista. Y entonces, en ese momento, todos comenzaban a gritar, y ahí estaban la señorita Yura, el chico de cabello rojo, y el héroe Rey Corazón. Y la chica de cabello rosado, se decía que estaban todos los que pertenecían al gimnasio, preguntándose si en realidad el protagonista era el líder de una secta satánica. Y entonces, el hermano de la chica de cabello amarillo decía que harían un sacrificio. Al escuchar esto, a la chica de cabello rosado no le agradó mucho, y el protagonista levantaba un gran cuchillo, logrando cortar a la mitad lo que fuera que estaba sobre la camilla. Y esto dejó atónita a la chica de cabello rosado, y los demás comenzaban a tirarlo todo al público. Y la chica de cabello rosado estaba impactada por todo lo que había presenciado,
pero simplemente eran un montón de hamburguesas y salsa de tomate, dejándola como una idiota por toda la película que se había armado en su cabeza. Y el protagonista, se decía que la hamburguesa tenía nutrientes para fortalecer los músculos y se ponían a bailar todos, repitiendo una canción para todos aquellos amantes del gimnasio. Y en ese momento, se caía un boleto y resultaba que ese concierto era para recaudar dinero para mejorar la ciudad. Y esto sorprendía a la chica de cabello rosado, diciendo que entonces todo lo que pasó hace un momento, simplemente fue porque estaban ayudando a los ciudadanos. Y se preguntaba por qué hacían que sus buenas acciones parecieran raras, mientras seguían cantando canciones de cómo hacer ejercicio. La chica de cabello rosado se percataba de la reacción de la chica de cabello amarillo, y se decía que era una tonta al malinterpretar todo, ya que su hermano estaba haciendo felices a todos, como siempre lo había hecho. Y la chica de cabello rosado solamente miraba cómo todos disfrutaban del espectáculo, dando así por concluido el evento. Mientras tanto, afuera del planeta, un monstruo se acercaba a la Tierra, en una nave espacial bastante extraña. Mientras tanto, el hermano de la chica de cabello amarillo hablaba con el protagonista y en ese momento le lanzaba un líquido rosado en los ojos al protagonista, mientras se reía y salía corriendo rápidamente, y en ese momento llegaba la chica de cabello rosado, y la señorita Yura, y la chica de cabello amarillo. Esta le decía a su hermano que se detuviera y que le pidiera perdón al protagonista. Y esto sorprendió a la chica de cabello rosado, preguntándose si todos esos hombres eran los mismos que tenían el maquillaje en la cara. Por otro lado, el protagonista le estaba haciendo una llave al hombre de cabello amarillo y le decía que lo esperara mientras iba al baño. Y el chico de cabello rojo lo acompañaba. Y en ese momento, alguien los llamaba, y era una chica. Y el protagonista, con una cara muy sensual, decía que tenía a su primera fan femenina. Pero la chica no le decía absolutamente nada. Y el protagonista le aceptaba darle su número, pero la chica entonces le pegaba, diciéndole que se moviera, y le pedía el número al chico de cabello rojo, preguntándole también si tenía novia. Mientras tanto, el protagonista, tirado en el suelo con lágrimas en los ojos, simplemente sonreía. Mientras todos estaban reunidos otra vez, la chica de cabello rosado, le decía a la señorita Yura que, aunque parecieran gente toda estúpida, eran gente de buen corazón. Y la señorita Yura le decía que el protagonista y el chico de cabello amarillo tenían una gran influencia, ya que siempre andaban por todos lados ayudando a la gente que perdió a sus familiares, o fueron asesinados por los monstruos, y que siempre habían sido así, ya que a ellos también les había pasado lo mismo. Entonces, la chica de cabello rosado sonreía, y decía que el protagonista era bastante extraño, pero que era un tipo que tenía buena energía, diciendo que cuando estaba con él, se sentía de una manera muy extraña. Y la señorita Yura, por dentro, estaba que se le salían los demonios, con ganas de romperle toda la boca, pero la chica de cabello rosado le preguntaba a la señorita Yura cómo se había conocido con el protagonista, ya que parecían bastante cercanos. Y esto sonrojó a la señorita Yura cuando le mencionó que eran bastante cercanos. Bueno, entonces la señorita Yura le explicaba que fue cuando estaba yendo a su gimnasio y era una señorita gordita, y ésta se caía de la máquina y todos los demás simplemente la miraban, y ella intentaba levantarse, toda cansada. Pero en ese momento llegaba el protagonista, confundiéndola con un chico, diciéndole que era suficiente, ya que llevaban 3 horas haciendo ejercicio. Y el protagonista le decía que si quería un cambio físico, que solamente confiara en él y lo siguiera. Pero la señorita Yura le decía que se fuera a la mierda y que tenía cabeza de caballo. Y el protagonista se decía que por qué le decía cabeza de caballo. Y la señorita Yura le decía que si era tan divertido ver a una gordita como ella, diciéndole que había visto cómo todos se burlaban de ella. Pero el protagonista se preguntaba quiénes eran los que se estaban riendo, pero simplemente era la imaginación de la señorita Yura, diciéndole el protagonista que era un malentendido. Y entonces la señorita Yura se fue corriendo, dejando pensativo al protagonista. Unos días después, la señorita Yura seguía haciendo ejercicio, y en ese momento se iba a caer, pero en ese momento, alguien la detenía, y era el protagonista, quien se había puesto bien inflado. Y esto dejaba sorprendida a la señorita Yura, diciéndole que sí que estaba haciendo, ya que ahora todo el mundo iba a mirarlo con desprecio, y que lo juzgarían y se reirían de él, dejando salir unas lágrimas. Y en ese momento llegaba el hombre de cabello amarillo, y todo enojado, le preguntaba al protagonista, ¿qué sí que estaba haciendo?
Y la señorita Yura le decía que observara y que ahora él también sería juzgado. Pero el hombre de cabello amarillo simplemente le acariciaba la panza, diciéndole que quería pegarle un puñetazo. Y entonces, el hombre de cabello amarillo mandaba a llamar a sus amigos para que miraran cómo estaba el protagonista. Y esto dejaba sorprendida a la señorita Yura, ya que el protagonista no estaba siendo juzgado, sino más bien querido como siempre por sus amigos. Y el protagonista le decía a la señorita Yura que se observaba bien, diciéndole que los puntos de vista de las personas no cambiaban tan fácilmente. Y le decía que si lo conociera, ¿por qué lo odiaría solamente porque engordó? Diciéndole, con una sonrisa, que no se subestimara a sí misma, y que si quería hacer algo, que lo hiciera divirtiéndose. Y entonces, el protagonista comenzó a entrenar a la señorita Yura, y también comenzaban a comer la misma comida. Poco a poco se iba notando el cambio que iba teniendo sobre su cuerpo, logrando ponerse en forma. Y ya regresando al presente, la señorita Yura, toda sonrojada, le decía que así fue como se conoció con el protagonista. Pero en ese momento, desviaba el tema, preguntando por qué el protagonista no regresaba del baño. Pero en ese momento, todo el lugar comenzaba a temblar, y todos salieron rápidamente afuera. Y la chica de cabello rosado se sorprendía al ver la gran nave que habíamos visto en el espacio. Y entonces, el chico de cabello rojo decía que ya había llegado una notificación que decía que todos los héroes tenían que evacuar, pero la señorita Yura le decía que era un cobarde, preguntándole al protagonista qué tenían que hacer, y el protagonista le decía que nada, diciéndole que era demasiado grande, y que no podían hacer nada. Y en ese momento, algo descendía de la nave, y esto sorprendió a todos, causando un gran impacto. Y era el monstruo, y decía que estaba emocionado por ver lo fuertes que se habían convertido, ya que habían evolucionado. Y esto dejaba a todos sorprendidos al ver al monstruo. Y su poder y el nivel del monstruo eran desconocidos. Solo se sabía que era el comandante número 5. Y el protagonista, al ver al monstruo, se pegaba una gran risa diciendo, que sí que mierda era eso, pero una voz llamaba al monstruo, diciéndole que se equivocaba en algo. Y le decía que los organismos que ellos plantaron en la tierra no eran ellos, sino que eran humanos, unos seres completamente diferentes a los organismos que ellos plantaron. Y que según los análisis, solo el 10% de los guerreros habían sobrevivido, ya que los demás habían estado siendo eliminados por los humanos, y creo que se referían a los monstruos, diciéndole que la agricultura había fallado. Y esto hacía enfadar mucho al monstruo, diciendo que ahora exterminaría a toda la humanidad, ya que le había costado mucho llegar a la Tierra. Y al escuchar esto, todos se asustaron. Y en ese momento, el protagonista se dirigía hacia el monstruo, pero el hombre de cabello amarillo le decía que se detuviera, ya que el monstruo había llegado en una nave bastante extraña y parecía bastante peligroso. Pero el protagonista, con una cara burlona, le preguntaba al hombre de cabello amarillo y a los otros chicos que si estaban asustados, y esto los hizo enojar a todos, y entonces, el protagonista decía que no importaba, ya que educar a los niños era su especialidad. Y el monstruo iba a atacar al protagonista, pero el protagonista le decía que donde estacionó la nave ponían multas. Y el monstruo volteó a ver rápidamente, y el protagonista le pegó una gran patada, mandándolo a estrellar en unos edificios. Y el protagonista, con una sonrisa, le decía al monstruo, que si quién erradicaría a quién, y entonces, el monstruo se levantaba y atacaba al protagonista rápidamente, pero el protagonista le pedía que se detuviera. Y en ese momento, su compañero le da un golpe al monstruo con unas mancuernas, y el resto de sus amigos también comenzaron a golpearlo. Y cuando era el turno del hombre de cabello amarillo, el protagonista se interponía, diciéndole que le tocaba a él. Y cuando iba a darle un fuerte puñetazo, el monstruo recuperaba la compostura, activando un poder de su boca, causando una gran explosión de poder, dejando una gran marca en el suelo. Y ese poder petrificaba a quien lo tocaba. Y ese poder logró rozarle un poco en la pierna al protagonista, y cuando iba a dirigirse al hombre de cabello amarillo, el protagonista se percataba que estaba petrificado. Y esto lo dejó bastante impactado, y en ese momento se destruía enfrente de sus ojos. Y la hermana del hombre de cabello amarillo comenzaba a llorar, y los demás quedaron aterrorizados al presenciar esa escena. Pero el que estaba más sorprendido era el protagonista, y enfrente de sus ojos se le venían los recuerdos que había tenido con el chico de cabello amarillo. Mientras miraba a todos llorando, el monstruo comenzaba a cargar otra vez ese poder de petrificación.
Pero en ese momento se detenía, al mirar al protagonista, y este, todo furioso, dejaba salir una gran cantidad de aura de color arcoíris. Y una persona que estaba dentro de la nave observaba al protagonista, pareciéndole interesante. Y el protagonista, con lágrimas en los ojos, había perdido completamente la cabeza, estando fuera de control. Rápidamente se lanzaba contra el monstruo, pero el monstruo lograba esquivar el golpe, y la chica de cabello rosado miraba al protagonista sorprendida, diciéndose que era la misma aura que miró aquella vez. Y mientras el protagonista seguía lanzando golpes, el monstruo lo seguía esquivando, y el monstruo le decía al protagonista que, para ser un insecto, no lo hacía nada mal, dándole un fuerte golpe que lo mandaba a volar, dejándolo gravemente lastimado. Y esto preocupaba bastante a la chica de cabello rosado y al gatito amarillo. Y el monstruo seguía dándole múltiples golpes al protagonista, dejándolo cada vez más lastimado, mandándolo a volar, estrellándose contra unos edificios. Pero el monstruo simplemente sonreía al ver que el protagonista se había levantado nuevamente, a pesar de lo herido que estaba. Entonces, el protagonista, así todo herido, se lanzaba nuevamente contra el monstruo, y el monstruo iba a lanzarle el poder de petrificación. Pero la chica de cabello rosado le decía al protagonista que se detuviera. Y en ese momento, una aura roja le pegaba al protagonista, mandándolo a volar, y era el chipote chillón de la señorita Yura, diciéndoles que el protagonista no estaba en su sano juicio, y que ella entretendría al monstruo mientras ellos escapaban. Y en ese momento, la nave se movía, y unos monstruos descendían de ella, mientras que el otro monstruo fue teletransportado hacia la nave, ordenándole a los demás monstruos que destruyeran todo. Y en ese momento, la nave se retiraba. Y todos los monstruos atacaban, y la señorita Yura era la única que los estaba deteniendo. Pero el monstruo rompía la jaula que la señorita Yura que había creado con su poder, y esto la dejaba, algo sorprendida, pero en ese momento, un láser amarillo terminó asesinando al monstruo. Y era un héroe de clase S, llamado Johan. Y la señorita Yura le decía a Johan que había llegado demasiado tarde, pero Johan se percataba de una herida que tenía la señorita Yura en el abdomen, y se enojaba demasiado, diciendo que si quien se había atrevido a dañar a su futura prometida. Y la chica de cabello rosado le preguntaba si en serio era su prometida, lo cual enfurecía aún más a la señorita Yura. Y entonces, Johan comenzaba a atacar con todo el arsenal que tenía, acabando con varios monstruos con sus armas explosivas. Y una bomba caía a la par de la hermana del hombre de cabello amarillo, y ella simplemente protegía el cuerpo de piedra de su hermano. Y en ese momento, un monstruo iba a atacarla, pero un misterioso hombre se interpuso en su camino, y este simplemente se le quedaba mirando, aplastando su cabeza con sus manos desnudas, asesinando a varios monstruos en un instante. Y la chica de cabello rosa se quedaba sorprendida, diciendo que conocía a ese hombre, recordando todas las veces que lo había visto, y era el gerente del gimnasio, y era un humano común, y no tenía poderes. Y la señorita Yura le decía al gerente que por qué había venido, ya que era muy peligroso. Y el gerente, con una mirada fría, le decía a la señorita Yura que no se preocupara por él y que solamente acabara con los monstruos. Y esto dejaba algo nerviosa a la señorita Yura. Entonces, el gerente siguió asesinando monstruos. Y en ese momento, todos los amigos del protagonista estaban tomando la ventaja y un monstruo iba a atacar a la señorita Yura. Y la chica de cabello rosado se interponía, diciendo que esta vez no se quedaría con los brazos cruzados y que debían darse prisa y salvar al protagonista. Mientras todos seguían asesinando monstruos, como el gerente, la señorita Yura y también el héroe clase S Johan, y al terminar la batalla contra todos los monstruos, Johan le gritaba cariño a la señorita Yura, y se le acercaba, preguntándole si estaba bien. Y la chica de cabello rosado le preguntaba si era su novio, y la señorita Yura le juraba que no lo era. Pero Johan preguntaba dónde estaba el protagonista, y a lo lejos, en un bosque, el protagonista estaba tirado en un río, totalmente inconsciente. Mientras tanto, en la ciudad, varias naves andaban alrededor, y muchos monstruos habían dejado en ruinas la ciudad. Y en la asociación de héroes, al parecer, estaban aliados con los monstruos, pero decían que si seguían con esa contribución, la Tierra podría ser destruida. Mencionaban que la heroína 1608 estaba en la etapa de evolucionar, pero que todavía estaba bajo observación por un sujeto llamado Black, y al parecer, la heroína 1608 podría ser la chica de cabello rosado. Mientras tanto, donde estaban los monstruos, un pájaro volaba,
y chocaba con un escudo protector invisible. Y el monstruo miró cómo el pájaro caía al suelo, y otro monstruo le preguntaba si había encontrado algo, y éste le respondía que no, y que mejor se fueran, ya que no había nada. Pero aquel escudo protector hacía invisible a un edificio completo, y la señorita Yura, toda enojada, decía que no podía creer que los de la Asociación de Héroes no respondieran ni una llamada. Y la chica de cabello rosado añadía que ni siquiera habían enviado alertas de emergencia, preguntándose si le habría pasado algo a la asociación. Y también comentaba que el gatito anaranjado, por más que lo curara, seguía sin tener energía, y el héroe Johan llegaba y decía que la culpa era del protagonista. Y entonces la señorita Yura le preguntaba a Johan qué era lo que había hecho el protagonista antes, y Johan le explicaba que el gatito anaranjado era una bestia divina. Y decía que era un misterio cómo el protagonista había conseguido una bestia divina, pero recalcaba que una bestia divina no era solamente una mascota, sino un complemento de su dueño, que incluso compartían emociones, y el dolor que sintiera esa persona, y en conclusión, era como si estuvieran conectados y no pudieran separarse. Y señaló a la señorita Yura y dijo que ellos dos eran un ejemplo. Y entonces la chica de cabello rosado decía que, al observar al protagonista, su personalidad fue bastante extraña, y el chico de cabello rojo comentó que era de esperarse por lo que le había pasado al hombre de cabello amarillo, quien prácticamente fue el mentor del protagonista. Y nos contaba que, en el pasado, el protagonista estaba frente a una chica declarándole su eterno amor, y la chica tomó las flores del protagonista, pero para golpearlo con ellas en la cara, diciéndole que no la volviera a buscar y que era demasiado feo. Y el protagonista pensó que siempre era así, y que nunca nadie aceptaba su eterno amor, y juró que nunca más volvería a creer en el amor, y en ese momento, pasó otra chica. Y decía que era muy hermosa, pero se percató de que iba con otro hombre, y era el hombre de cabello amarillo. Y el protagonista pensó que a las chicas les gustaba que se miraran de esa forma, y se dijo que el hombre de cabello amarillo debía de ser un experto en el amor, y entonces le pidió al hombre de cabello amarillo que le enseñara, pues él también quería experimentar el amor verdadero. Y las chicas, que acompañaban al hombre de cabello amarillo, dijeron que el protagonista les daba miedo, y entonces el hombre de cabello amarillo les dijo que su cita terminaba justo en ese momento, y luego se acercó al protagonista, y le dijo que lo convertiría en un verdadero hombre, y que para conquistar nenas, tendría que crear primero unos músculos hermosos, y así simplemente renacería. Y el hombre de cabello amarillo empezó a entrenar al protagonista todos los días, hasta el cansancio y, después de mucho tiempo, por fin consiguió su cambio físico. Y entonces, el chico de cabello amarillo, le decía que debía ponerse ese traje, pues era la pieza final del rompecabezas para convertirse en un verdadero hombre, y que había llegado la hora de ir a conquistar nenas. Y el protagonista regresó donde la chica que lo había rechazado. Y ella lo miró algo asonrojada al verlo con su traje reluciente. Y el protagonista le decía que solo una mujer podía estar con él, y que afortunadamente, ella había ganado. Pero la chica lo miró con cara de asco al ver que era el protagonista, y el hombre de cabello amarillo, sorprendido, le preguntó al protagonista si había fallado, diciendo que su plan, casi infalible, había fracasado. Y se preguntaba, ¿qué demonios le pasaba a esa mujer? Y decía que había algo raro, ya que su técnica era definitiva y no podía creer que fallara por primera vez. Y el protagonista se reía y le dijo que ya sabía cuál había sido el problema, diciéndole que era un maldito estafador, y el chico de cabello rojo comentaba que no sabía cómo se había sentido el protagonista después de haber perdido a su mejor amigo, pero la chica de cabello rosado se preguntaba en qué parte de la historia el protagonista se había preocupado por el hombre de cabello amarillo. Y la señorita Yura dijo que, de todos modos, el protagonista no estaba en buenas condiciones y que tenía que ir a buscarlo. Pero Johan le respondía y le decía que era imposible, ya que ni siquiera sabían dónde estaba el protagonista y que él lo había buscado con su dron y no lo había encontrado. Y entonces la señorita Yura les decía que ellos se quedaran en el edificio y que ella misma iría a buscarlo, dejando salir unas lágrimas de lo preocupada que estaba por el protagonista. Y la chica de cabello rosado le preguntó a Johan si no había otra forma de encontrar al protagonista, y Johan le decía que no. Y en ese momento, alguien entró al edificio y, al ver quién era, el chico de cabello rojo se asustó rápidamente, y era el héroe Rey Corazón.
Y este preguntó por qué estaban todos allí, y explicaba que había seguido el aroma de un hombre que necesitaba amor, y decía que era imposible que su radar estuviera roto. Y Johann le preguntó cómo había entrado, si había ocultado todo el edificio con un holograma, y el Rey Corazón le respondió que fue gracias a su radar, y que nadie podía esconderse o huir de él. Y el chico de cabello rojo estaba metido en un contenedor, mirando hacia afuera todo asustado, y en ese momento el Rey Corazón lo encontró. Y el chico de cabello rojo dio un gran grito de macho alfa, y el Rey Corazón empezó a besarlo. Y entonces a la chica de cabello rosado se le ocurrió una idea, y completamente decidida, dijo que usarían el radar del Rey Corazón. Y así, el héroe Rey Corazón y la chica de cabello rosado partieron en busca del protagonista. Y el héroe Rey Corazón le pedía a la chica de cabello rosado que no se le pegara tanto, ya que odiaba la piel suave de las chicas. Pero la chica de cabello rosado le advertía que habían monstruos enfrente, y en ese momento unos monstruos los atacaban, pero el Rey Corazón los eliminó rápidamente. Y la chica de cabello rosado, muy decidida, aseguró que definitivamente iba a salvar al protagonista.